Listo. Entonces, buenas tardes. Vamos entonces a repasar la prueba del signo. A veces la prueba del signo nos la pueden mostrar de la siguiente manera. Veamos el taller. Bien, estos puntos son nuevos en el taller. Yo se los voy a... Cuando vamos a hacer este número 33, que es un punto nuevo, la idea es que hoy desarrollemos ejercicios diferentes a los videos que les he mandado. Ya de esta prueba ya les he mandado otros videos con más ejercicios para que les quede con más ejemplos. Veamos ese número 33. Dice, el profesor de métodos cuantitativos cree que las asesorías mejoran el rendimiento académico de los estudiantes que la reciben. Para esto realizó un estudio entre los 37 estudiantes que reciben asesorías y comparó sus notas actuales versus las notas que sacaban antes de las asesorías y encontró los siguientes resultados. 25 estudiantes mejoraron sus notas, ¿sí? 4 sacaron notas iguales. Por lo tanto, los 8 restantes disminuyeron sus notas. Nos dice, con un nivel de significancia del 5%, compruebe si las asesorías realmente están mejorando el desempeño de los estudiantes. Muy bien. Entonces recordemos un poco esta prueba que dijimos que es la prueba del signo. Y recordamos una cosa, nos dicen primero que eran 37 estudiantes. Inicialmente, ¿sí? Eran 37 estudiantes. ¿Por qué decimos inicialmente? Porque recuerden que cuando vimos la clase pasada, esta prueba decía que las observaciones iguales que técnicamente se dicen empates se descartan. ¿Sí? En el ejercicio nos dicen que los 37 estudiantes que reciben asesorías inicialmente, 4 de ellos ni mejoraron la nota ni disminuyeron la nota. O sea que 4 de ellos mantienen las mismas notas. Entonces estos 4 son esas 4 observaciones serían empates. Entonces lo primero que nos decía la prueba era redefina nuevamente el tamaño de muestra. Entonces en este caso a los 37 le restamos los 4 que mantienen las mismas notas, las mismas calificaciones. Eso ya nos está dando el nuevo N. O sea que vamos a trabajar realmente con un N de 33 estudiantes. ¿Sí? Esta es la parte importante de la prueba. Los empates se descartan. Lo segundo, vimos que había que calcular o había que obtener B+. Vimos que B+ es el número de observaciones positivas. En ese caso, observaciones muchas veces pueden ser las diferencias. Acá los positivos
son los 25 estudiantes que han mejorado sus notas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya B+. Entonces, recuerden, B+ es el número de observaciones positivas, que en muchos casos tenemos diferencias, y son 25 estudiantes, ¿sí? Que mejoraron sus notas. Muy bien, entonces, llevamos los pasos, es una prueba muy sencilla. Primero, redefinimos N. Siempre en el N se descartan las observaciones que son iguales. Segundo, tenemos B+, el número de observaciones positivas, que pueden ser diferencias, las diferencias positivas. En este caso son 25 estudiantes que mejoraron sus notas. Muy bien. Tercero, definimos el estadístico de la prueba. Lo vamos a hacer primero a mano y después lo comprobamos con el computador. Bien, el estadístico de la prueba, lo llamamos B asterisco. Simplemente lo definimos como B+ menos N sobre 2 sobre la raíz de N sobre 4, teniendo en cuenta que todo eso está sobre la raíz. En nuestro ejercicio sabemos que B+ nos dio 25. Bien, N, recuerden que ya es con el nuevo N, es 33 sobre 2. Y tenemos la raíz cuadrada de 33 sobre 4. Vamos a hacer pues operaciones. Entonces veamos cuánto nos da eso. Bien, haciendo operaciones, nos da que B asterisco es 2.95. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que nos están diciendo que haga la prueba con un nivel de significancia del 5%. Entonces veamos que el cuarto paso es encontrar el valor de z de 1 menos alfa. O sea que ya con esto nos está indicando que la distribución o la tabla que vamos a utilizar es la tabla de la normal. Nos están diciendo que la significancia es del 5%. O sea que 1 menos el 5% nos da 0.95. Y z de 0.95, ya lo hemos trabajado mucho en el semestre, y hemos dicho que ese valor es de 1.645. Entonces vamos. Ya calculamos el estadístico de la prueba, que nos dio 2.95. Ya tenemos el de la tabla. Ahora falta lo más importante de la prueba, que es plantear las hipótesis. Vamos a hacer quinto paso, que es plantear las hipótesis. Bien, dijimos la clase pasada que uno normalmente dice, matemáticamente uno coloca así,
θ igual a 0, decíamos que el tratamiento, entre comillas, no surtió efecto. Esa es, pues, es la hipótesis en general, pues. Pero acá lo importante es identificar qué es el tratamiento. ¿Qué nos motivó? ¿El tratamiento qué es? Lo que nos motivó a realizar las mediciones. Al docente de métodos cuantitativos, ¿qué fue lo que lo motivó? ¿El qué quiere probar? ¿El qué quiere saber? El tratamiento acá son las asesorías que recibe el estudiante. Ese sería el tratamiento. Las asesorías que recibe el estudiante. Entonces, en la hipótesis nula, en este problema, decir que θ es igual a 0, estamos diciendo entonces que las asesorías no han surtido efecto en las notas de los estudiantes. En otras palabras, las notas siguen iguales. Las notas siguen iguales. Entonces volvamos despacio a mirar esto, pues, que nos dice. Vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis H0 generalmente, en general, se dice que el tratamiento no surtió efecto. En este caso es importante recordar que el tratamiento son las asesorías que recibe el estudiante. Eso es lo que queremos probar, si están surtiendo efecto o no. Entonces, en esta hipótesis nula, estaríamos diciendo H0 θ igual a 0, las asesorías, que es el tratamiento, no han surtido efecto en las notas de los estudiantes. Si no surte efecto, pues ni disminuyen ni aumentan las notas, o sea que las notas siguen iguales. Versus, como siempre, vamos a plantear H1. H1. Recuerde que aquí para plantear H1 es muy importante fijarse en el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba nos dio negativo, nos dio positivo. Chicos, nos dio positivo, nos dio negativo el estadístico de la prueba. Positivo. Positivo. Eso quiere decir que en este caso estamos diciendo que θ es mayor que 0. Aquí en general se diría que el tratamiento surte un efecto, pongo tratamiento entre comillas porque no es una cosa médica, pues, surte un efecto positivo. Y también digo positivo porque a veces aumentar no significa que es bueno. Simplemente lo que nos está diciendo positivo es que las observaciones de antes en promedio son menores que las después en promedio. Entonces, cuando dicen surtido efecto positivo es que las notas de antes en promedio son menores que las notas del después. En este caso, entonces, vamos a escribir la hipótesis ya aterrizando en el problema, en el contexto del problema.
estaríamos diciendo que las asesorías ¿sí? Han surtido un efecto positivo. Acá sí es un efecto positivo. ¿Sí? La asesoría han surtido un efecto positivo. Los estudiantes han mejorado sus notas. Entonces, en este caso, las notas anteriores, su promedio es menor que las notas actuales, su promedio, o sea, que les ha servido para mejorar las notas. Muy bien, esas son las hipótesis. Ya vamos para el sexto paso, que es la zona de aceptación o zona de aceptaciones. ¿Sí? Zonas de aceptaciones. Entonces repasando pues nuevamente H1. Estamos diciendo entonces que el tratamiento surte un efecto positivo. Eso quiere decir que el promedio de las notas antes es menor que las notas de las notas después, en este caso. En palabras estaríamos diciendo que las asesorías han surtido un efecto positivo. Los estudiantes han mejorado sus notas y tenemos que el promedio de notas anteriores es menor que el promedio de notas actuales. Ahora vamos a ver las zonas de aceptación. Recuerde que dibujamos como si fuera una normal. Sabemos en este caso que la cola se está planteando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estamos diciendo H1, teta mayor que 0. Recuerde que este valor, esta barrera, nos lo da el valor de la tabla. 0.95. O sea que estamos hablando de 1.645. A este lado, recuerde que aceptamos a H1. Bien. A este lado, decimos que aceptamos a H sub 0. ¿Sí? Recuerde que en este caso, nuestro estadístico ve asterisco, nos dio 2.95. Entonces simplemente ubicamos ese B asterisco. ¿En qué lado está? ¿En el lado de aceptar H sub 0 o en el lado de aceptar H sub 1? Obviamente está claro que ese valor cae acá. Luego cae en la región de ¿quién? De aceptar H sub 1. Entonces, miremos la conclusión. La conclusión es, aceptamos H sub 1, aceptamos H sub 1, luego las asesorías a los estudiantes han surtido efecto.
Y en este caso, efecto positivo. Por lo tanto, sus notas han aumentado. Han aumentado. Muy bien. Entonces aquí ya terminamos este primer ejercicio de repaso. Llegamos a la conclusión de que con todas las observaciones llegamos a aceptar H1. Y estamos diciendo entonces que en este caso, con los resultados que obtuvimos, llegamos a la conclusión de que las asesorías a los estudiantes han surtido un efecto positivo. Por lo tanto, sus notas han aumentado. Vamos a hacer pues otro segundo ejercicio de repaso. Preguntas, inquietudes, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Doña Marcela, ¿alguna inquietud? Marcela. Jerónimo, ¿alguna inquietud? No, profe. Listo, pues. Vamos a mirar pues el ejercicio, el siguiente ejercicio. Bien. El siguiente ejercicio es el 34. Vamos a leer el 34. Don Pablo, léame el 34 si me hace el favor. El Instituto Nacional de Salud, entidad encargada de llevar la información en esta pandemia del coronavirus, ha realizado un seguimiento en los últimos 15 días sobre los casos activos y la información que recopiló de los 154 municipios fue la siguiente. En 33 municipios los casos activos siguen iguales versus 15 días. En 36 municipios los casos activos han disminuido y en los restantes, lastimosamente, los casos activos han aumentado. Con el nivel de significancia del 3%, compruebe qué efecto se ha tenido en los últimos 15 días en los casos del coronavirus. Muy bien. Listo. También nos lo hicieron el resumen pues de la información. Entonces, en la prueba del signo, recuerde que nosotros en la prueba del signo no nos interesa el valor de las diferencias. Solamente nos interesa el signo. ¿Cuáles son mayores, cuáles son menores y cuáles son iguales? Empecemos diciendo primero que el N inicialmente son 154 municipios. Esos son N. Pero ese N se va a mantener en 154. No. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que en 33 municipios los casos activos siguen iguales versus hace 15 días. O sea que vamos a hacer un comparativo. Hoy son los casos activos que tenemos versus ¿qué? Los casos activos que tuvimos hace ¿cuánto? 15 días. Nos dicen que en 36 municipios los casos activos han disminuido. ¿Sí? Y los restantes, lastimosamente, los casos activos se han aumentado. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Vamos para Paint. Estoy compartiendo Paint. Vamos a hacerlo nuevamente. Bien, entonces, lo primero que nos queda claro es que anteriormente tenemos recogido información de 154 municipios. Pero nos dicen que hay ¿cuántos casos de empates? 33. 33 municipios donde los casos son iguales.
Los casos son iguales. O sea que esos 33 municipios donde los casos permanecen iguales hacen que tengamos un nuevo N, que es 154 menos 33 nos da 154 menos 33 nos da 121 municipios. Bien, ¿nos dieron B más? No. Lo que nos dieron fue B menos. Pero vamos a poder calcular el B más, obviamente. En el enunciado nos dicen que solamente en 36 municipios han disminuido los casos activos. ¿Sí? Recuerden que los casos activos son los casos que todavía se están cuidando. Ya hay muchos casos que ya afortunadamente que se reportaron primero inicialmente ya se han recuperado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tenemos 36 casos, es muy fácil. Recuerden que N, dijimos que N es B más B menos. Entonces aquí podemos sacar fácilmente que B más es N menos B menos. Entonces simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Entonces en este caso B más, ¿en cuántos municipios se han incrementado? Bien, recuerden que tenemos N 121. ¿En cuánto se ha disminuido? 36. 121 menos 36 nos da 85 municipios donde lastimosamente los casos se han aumentado. Los casos activos. 85. Muy bien. Vamos a utilizar en este ejercicio la herramienta que les he compartido. Recuerden que en el archivo de Excel, en la prueba donde en la misma hoja de independencia, tenemos cómo nos calcula fácilmente el valor de B asterisco. Entonces, recordemos en este ejercicio los datos. ¿En cuántos municipios se han incrementado los casos activos? Y mire que resultados positivos aquí no son tan positivos. Entonces, para que se acuerden que a veces aumentar no es bueno. Tenemos 85 municipios donde se han aumentado. Vimos que 36 han disminuido. Y recordemos que son 33. ¿Sí? Realmente recuerden, ahí N, el tamaño de la muestra, pues toma lo que nosotros calculamos. A esos 154. Cuando le restamos los 33, nos dio 121. Bien. Lo importante acá es que ya tenemos el valor del estadístico. El valor del estadístico nos dio 4.45. Eso es lo importante de esta ayuda. Ya nos da
automáticamente el valor de B asterisco. Entonces sigamos. Sigamos. Entonces ya tenemos miren pues que ahí aparecían los 121 municipios que nos mostraban. Listo, sigamos. Ya sabemos, en este caso, que B asterisco nos dio 4.455. Muy bien, nos están preguntando un nivel de significancia del 3%. Entonces vamos a buscar el tercero, el valor de Z de 1 menos alfa. Recordemos entonces que vamos a trabajar con una significancia del 3%. O sea, tenemos 0.03. O sea que en este caso Z de 1 menos alfa, 0.3, tenemos que buscar el Z de 0.97. Y Z de 0.97, normalmente, ¿con qué valor lo hemos trabajado? Lo hemos venido trabajando con un valor de 1.88 en la norma. Ahora veamos lo más importante de todas las pruebas. ¿Cómo vamos a plantear las hipótesis? Acá la palabra clave es ¿cuál es el tratamiento? Antes de que nos adelantemos a la prueba de hipótesis. ¿Cuál es el tratamiento acá? ¿Cuál sería el tratamiento? Recuerden que el tratamiento es lo que nos motiva para tomar las mediciones el antes y el después. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué ha pasado con ese, digamos, entre comillas, tratamiento? ¿Sí? En este caso, hicimos mediciones ¿cuándo? Las actuales y las anteriores fue ¿hace cuánto? Chicos, las mediciones anteriores fueron ¿hace cuánto? Hace 15 días. Hace 15 días. Entonces, en este caso, lo que estamos analizando es qué ha pasado en estos 15 días. O sea, ¿cómo han estado estos 15 días en ese manejo de los casos activos? ¿Sí? O sea que el tratamiento es muy simple. Son los 15 días. Entonces vuelvo, repito. Por eso es que siempre coloco tratamiento entre comillas, porque la gente cree que es un tratamiento médico, una fórmula. No. Simplemente el tratamiento es lo que usted lo motiva. Haber hecho las mediciones antes y después. El tratamiento puede ser el tiempo, como en este caso. Entonces, simplemente en la hipótesis H0, estamos diciendo que teta sería 0. En el planteamiento del problema, estaríamos diciendo, en estos 15 días, los casos activos no han tenido ningún efecto. Ningún efecto es que
permanecen iguales. Entonces, aquí es muy importante. Estamos haciendo la investigación que ha pasado en estos últimos 15 días, ¿sí? Con los casos activos. Entonces, en estos 15 días, los casos activos no han tenido ningún efecto. O sea, en otras palabras, permanecen igual. No han disminuido ni se han aumentado. Versus, vamos a ver cuál sería la hipótesis alternativa acá. Bien, el estadístico nos dio positivo o nos dio negativo. Chicos, ¿nos dio positivo o nos dio negativo? Positivo. Positivo. Entonces, como es positivo, vamos a poner que teta es mayor que 0. ¿Qué estaríamos diciendo en palabras? En estos 15 días, sí, en estos 15 días, miren que efecto positivo, entre comillas, no significa siempre positivo, que sea bueno. Miren que en estos 15 días se han aumentado los municipios con más casos activos. Más casos activos. Entonces, eso no es positivo. Eso lastimosamente es negativo para este caso. Entonces, en este caso, en otras palabras, el número promedio de municipios con casos activos antes es menor que el número promedio de municipios con casos activos después. O sea, realmente los 15 días no han sido buenos. En otras palabras, estos 15 días no han sido buenos. ¿Sí? Muy bien. Listo, la prueba, las hipótesis, que es lo más importante. ¿Sí? Ahora veamos lo último, que son las zonas de ¿qué? Aceptación. Zonas de aceptación. Muy bien. Zonas de aceptación. Veamos entonces cómo quedan las zonas de aceptación. Zonas de aceptación. Como siempre, nos ayudamos con la gráfica. En esta prueba coincide recuerde que estamos planteando la hipótesis H1 teta es mayor que 0, o sea que tenemos la barrera a la derecha. Vimos que este valor es el que encontramos en la tabla, o sea que este es el Z de 0.97. Vimos que este es 1.88. Recuerde que a este lado se acepta H1. Mientras que a este lado se acepta H0.
Recordemos cuánto nos dio el estadístico de la prueba. 4.45. Eso claramente también nos cayó en esta oportunidad en la zona de aceptación de ¿qué? H1. Entonces nuestra conclusión es que aceptamos H1. Por lo tanto, en estos 15 días transcurridos, lastimosamente, han aumentado los casos activos en los municipios. ¿Sí? En los municipios. Entonces, esa sería la conclusión. La conclusión es que aceptamos H1, por lo tanto, en estos 15 días transcurridos, lastimosamente, han aumentado los casos activos en los municipios. Muy bien. Hemos visto entonces cómo